tranquilidad y esa pasividad que tú solo debes dar. Y de momento Dios seguía empujándome. No es tiempo de que te sientes. Y yo diciendo, Señor, ha sido un año violento y un año difícil. Venimos de guerra tras guerra. Yo no sé cuántos de ustedes le ha pasado eso. Que de momento sales de un problema, te metes en otro. Sales de una lucha y te metes en la otra. Sales de una y te metes en la ootra. Y de momento ya llegó el momento de que yo necesito enganchar un momento de los guantes. Y Dios dice, no, tienes que seguir avanzando. Amén. ¿Tú sabes lo que es eso? Que Dios te diga, sigue avanzando cuando tú estás cansado. Sigue avanzando cuando hay marcas en el corazón. Sigue avanzando cuando las arenas se te quedaron pegadas en el alma del desierto. Sigue avanzando cuando la incertidumbre sigue golpeando la puerta. Sigue avanzando cuando tú no sabes cuándo llegará el momento de que tú veas lo que Dios te dijo. Y Dios te dice, sigue luchando porque este es el tiempo en el que los reyes van a la guerra. Este es el tiempo en el que el momento, el ambiente y el terreno está listo para la expansión. Y tú sigues diciendo, Señor, necesito descanso. Tú gritas descanso y Dios grita avance. My God. Tú sigues declarando descanso y Dios sigue declarando avance. Y no es que esté mal el descansar. No es que no lo vayas a hacer. Es que Dios te dice, hay un momento para todo. Hay un ambiente preparado para todo. Y este tiempo, iglesia, se lo digo con toda la responsabilidad que conlleva hablar una palabra de parte de Dios. Este tiempo es un tiempo para ustedes de avance. Tiempo de seguir empujando. Tiempo de seguir ganando terreno. Tiempo de seguir expandiendo el reino de Dios a través de lo que Dios les ha dicho. Tiempo de seguir luchando. Tiempo de seguir luchando. Si emprendiste una guerra, no dejes que otro la pelee. Si tú la emprendiste, termínala. Llegará el momento en donde Dios te dice, tranquilo, siéntate y descansa. Siéntate a comer del fruto. Pero este tiempo es tiempo de avance. David decide quedarse sentado. Sucede algo que usted conoce hasta el hartazgo. Él comienza a pasear por el palacio y ve a una mujer bañándose desnuda. No solo la mira, la codicia, la trae, se acuesta con ella, la embaraza y manda a matar a su marido. Usted sabe la historia. Luego de eso viene un tiempo de confrontación de parte de Dios. Luego de eso viene un tiempo difícil y violento en donde el profeta va y lo confronta. Y le da una palabra poderosa y que nadie quisiera recibir. El profeta le dice, ¿sabes qué? De parte de Dios te digo, por cuanto tú me menospreciaste, textualmente le dice Dios a David, me menospreciaste. Tuviste en poco el llamado que hice contigo, tuviste en poco las victorias que te di. Quisiste quedarte cuando era tiempo de avance, ahora vas a pagar las consecuencias. Las consecuencias de que el chico, el niño va a morir. Pero tú no vas a morir, le dice Dios. Yo he perdonado tu pecado y te voy a limpiar, pero él no vivirá. David se tira en el piso a llorar, pastor. A gemir por días, a ayunar por días, para que Dios ponga su mano. Y el Salmo 32, verso 8, describe en general 4 cosas importantes que David aprendió en este tiempo difícil, que son las que yo quiero hablar con ustedes. 4 cosas importantes que David aprendió en uno de los momentos más violentos y más difíciles de su vida. David, número 1, aprendió el perdón de Dios. Este salmo comienza diciendo el beneficio del perdón de Dios o el bienaventurado perdón de Dios. ¿Sabe por qué? Porque David, yo me imagino que mientras él ayunaba, no lo dice la Biblia, me imagino yo, mientras él ayunaba y lloraba por su hijo. Voy a quitar esto un momentito, por favor, y discúlpeme, ya me dio calor. Thank you, baby. Mientras David lloraba, ayunaba, porque Dios tuviera misericordia por el niño. Yo me imagino que David decía, ¿por qué no fui? ¿Por qué me quedé en un tiempo de avance? ¿Por qué no tomé ni asumí mi responsabilidad? ¿Por qué decidí menospreciar el don y el llamado de Dios a mi vida? La responsabilidad que como rey sobrecaía en mis hombros. ¿Y por qué decidí quedarme?
Hoy pago las consecuencias de no haber avanzado. Hoy pago las consecuencias de haber lanzado una flecha y de haber errado en el blanco. Porque la palabra pecado en el original, en muchos contextos, lo que significa es un arquero que lanza una flecha y falla en el blanco. David decía, esta vez tiré y fallé. ¿Por qué no di en el blanco? ¿Por qué me quedé? Pero había algo que estaba sobre él. Era una gracia, era una misericordia y era una marca de Dios que tú y yo no podemos entender. Era como si Dios le dijera a David, ¿sabes? Yo no voy a eliminar de tu vida la consecuencia de que te hubieses quedado, de que no hubieses avanzado, pero sí te voy a dar algo. Te voy a mostrar mi perdón, mi gracia y mi restauración, mi refrigerio en medio de tu proceso. Vas a crecer en medio de este tiempo. Vas a crecer y vas a madurar como hombre de Dios en medio de este tiempo. ¿Sabes qué? David era como si Dios le estuviera diciendo, ¿sabes qué? No importa que hayas metido las patas y no hayas avanzado. Yo sigo viéndote como aquel que yo miré detrás de las ovejas del Padre, como aquel que yo separé, como aquel que yo mandé a llamar, que ungí, que dije nadie comerá hasta que Él no llegue, como aquel que yo traje por todos estos caminos. Pero no solamente eso, sino que en un momento de su vida, cuando estaba huyendo, te di pan de mi presencia, te di la espada de Goliat para que siguieras peleando. Yo sigo viendo en ti al hombre que yo llamé. Yo sigo viendo en ti al ministro, al rey que yo llamé. Yo sigo viendo en ti el sacerdote de Israel. Yo sigo viendo en ti aquel a quien yo había escogido. Tus errores no te invalidan, tus errores no te descalifican, pagan las consecuencias, pero el mismo Dios que te llamó es el mismo Dios que te levanta, es el mismo Dios que te dice, erraste en el blanco, fallaste donde tiraste, pero yo tengo la suficiente gracia para levantarte. Yo he conocido un Dios que no deja las cosas a mitad. Yo he conocido un Dios que sabe levantarte cuando más caído estás. Yo he conocido un Dios que sabe perdonar todas las cosas y sabe restaurar todas las cosas. Que atraemos consecuencias, claro que sí. Pero en medio de ellas Dios te hace crecer. En medio de ellas Dios te restaura. En medio de ellas Dios te da un refrigerio poderoso. David mientras lloraba, mientras ayunaba por su hijo, dice la palabra de Dios que cuando supo que había muerto, se levantó y se cambió de vestidos. La palabra cambiarse aquí, ¿sabe qué significa? Crecer. David entendió que la voluntad de Dios sobre él producía un crecimiento sobrenatural que nada más lo podía producir. Él decía, tú diste y tú quitaste, tú hiciste tu santa y perfecta voluntad, pues entonces eso produce en mí un crecimiento que nadie más podrá comprender, porque yo he entendido que cuando tú estableces una palabra es inmutable, y si aún tú no me libraste de la consecuencia de mi hijo, tampoco me librarás de la consecuencia de que yo he sido escogido, de que yo he sido separado, y si yo pagué la consecuencia, también acarrearé la bendición de ser restaurado por un Dios perdonador. Déjeme decirle una cosa. Yo no sé si usted ha errado o si hoy llegó habiendo errado en el blanco, habiéndose detenido cuando debió seguir avanzando. Pero Dios me dice que te diga, sabes que es tiempo de levantamiento y es tiempo de que sigas avanzando. Es tiempo de que sigas avanzando. Quizá hoy estás experimentando las consecuencias de no haber avanzado en el momento en que debiste. Pero Dios me dice que te diga, yo soy el que cumplo todas mis palabras. Soy el que restauro todos los tiempos y soy el que enderezo todas las veredas. Soy el que hago cosa nueva que pronto saldrá a la luz y tú no la conocerás. Soy el que abre otra vez caminos en los desiertos y ríos en las soledades. Es un Dios que transforma todos los escenarios. Es un Dios que hace todas las cosas nuevas. Y quiero que usted sepa una cosa. Hoy yo quizás he venido a hablar una palabra bastante sencilla y bastante práctica, pero que es bien importante que nosotros la entendamos. Nosotros tenemos que comenzar a comprender y a vivir el perdón de Dios. Muchos de nosotros no hemos alcanzado aquellas cosas que debimos alcanzar porque no avanzamos en el momento oportuno. Pero muchos de nosotros, aún después, no hemos alcanzado cosas que debimos alcanzar porque no hemos aprendido a vivir en el deleite del perdón de Dios.
Dios hace tiempo ha restaurado un camino. Dios hace tiempo diciéndote, es tiempo de que te levantes. Metiste las patas, pero levántate. Y tú diciendo, no, yo no salí cuando tuve que salir. Yo no salí cuando tuve que ir adelante. Yo no alcancé aquellas cosas. Yo estoy frustrado, yo estoy detenido. Pero Dios dice, ¿sabes qué? Esos tiempos pasaron, tiempos nuevos son los que hago. Usted sabe algo. Muchas veces, y esto me lo enseñó la profeta de casa, mi esposa. Muchas veces yo le he dicho a ella, ¿sabes qué? Yo estoy frustrado porque yo siempre quise estudiar medicina, quise estudiar neurología. Y pasó mi tiempo, nunca lo hice. Y pareciera que nunca más quisiera volver a retomar los estudios porque tengo en la cabeza que yo quiero estudiar medicina. Mi esposa una vez me dijo, ¿sabes qué? Es tiempo de que dejes de decir lo que querías hacer y es tiempo de que comiences a hacer lo que Dios te está permitiendo hacer ahora. Es tiempo de que retomes algo. Es tiempo de que retomes una lucha. Es tiempo de que retomes una lucha. No saliste hoy, perdiste alguna bendición, pero Dios te dice, hay una lucha nueva que puedes librar. Mi perdón te sobrecogió. Mi gracia te arropó. Es tiempo de que te levantes. Todavía hay cosas que puedes alcanzar. Todavía hay palabras que puedes cumplir. Todavía hay sueños que puedes lograr. No es tarde porque Dios es el dueño del tiempo. Dios es el que prepara los escenarios para que camines sobre ellos. Tiempo de que puedas volver a levantarte. Tiempo de que puedas volver a levantarte. Ay, yo siento a Dios hoy de una manera especial. Muy especial. Y no se lo digo para emocionarle ni manipularle, se lo digo en serio. Se lo digo en serio. Lo segundo que David aprende, el momento más difícil, o uno de los momentos más difíciles de su vida, no solamente fue el perdón de Dios, sino que Dios mismo lo hizo entender. Verso 8 dice, yo te haré entender. El mismo Dios hizo entender a David que los mismos propósitos y el mismo llamado y la misma marca que había visto en él y que lo había hecho sacar detrás de las ovejas de su padre, la misma que estaba en vigencia en este momento. Todavía al día de hoy, honestamente, este punto yo no lo entiendo. Se lo digo con honestidad. Y le pido al Espíritu Santo de Dios que me ayude en el proceso. Mi esposa sabe por qué. Siempre termino llorando por algo. Yo estoy llorón últimamente. Pero escúcheme bien, por favor. Yo no puedo entender cómo un Dios que creó el universo, creó todas las cosas. Todavía los astrofísicos y las mentes más privilegiadas del mundo no entienden y no han visto ni la mitad del universo ni su complejidad. Como un Dios que crea el universo, crea el mar, que todavía ni los más grandes biólogos marinos han podido estudiar ni la mitad de lo que ahí hay. Como un Dios que crea una vegetación tan hermosa, tan impresionante. Como un Dios tan grande decide que esa no es su máxima creación, que no es su máximo, que su máximo deleite somos tuyos. Yo no lo puedo entender. ¿Sabe por qué no puedo entender? Porque todas estas cosas que te he mencionado, todas están regidas estrictamente por unas leyes inamovibles de Dios. Pero por alguna extraña razón divina, Dios decide amar a aquellos que tienen una tendencia de fallarle. A llamar a aquellos que tienen una tendencia de ser vulnerables y de muchas ocasiones con sus acciones no creer en sus palabras. Dios tiene una bendita tendencia de marcar y escoger gente como tú y como yo, que en muchas ocasiones como David, cuando deben avanzar deciden quedarse sentados. Dios tiene una bendita gracia sobre nosotros, que decide escogernos aun cuando sabe que le vamos a fallar y que vamos a estar huyendo. Yo no puedo entender cómo Dios sigue jugándoselas todas por nosotros. Yo no puedo todavía entender cómo Él tiene un loco amor tan impresionante y tan insaciable por nosotros, que Él decide amarnos por encima de que sabe que tú le vas a fallar. Te entrega un ministerio, te entrega una palabra, te entrega una promesa, aun cuando sabe que tú y yo en muchas ocasiones no le vamos a creer. Yo no lo puedo entender. Yo no puedo entender cómo Él envía a su Hijo a morir en la cruz por un